El frío de la noche mentía. Olía a pino y a tierra húmeda, una promesa de renovación que no era para mí. Desde mi lugar, justo al borde del gran claro, observé la luna de apareamiento ascender por el cielo, una perla luminosa y perfecta que se sentía más bien como una sentencia. A mi alrededor, la manada de arroyo plateado vibraba con una única y palpitante energía, una anticipación que se colaba por las suelas de mis gastadas botas de cuero, una corriente que podía sentir, pero a la que nunca podría unirme de verdad. Esta noche, los destinos se sellarían. Esta noche, la luna le cantaría a la sangre de las doncellas elegidas, y la manada se haría más fuerte. Para todos los demás, era una noche de esperanza. Para mí, María, era el fin de una larga y silenciosa plegaria. Mi lobo, un tímido susurro en el fondo de mi mente, se acurrucó en una bola temblorosa y apretada. Siempre había sido así. Una presencia tenue donde otros tenían un compañero rugiente. Era una omega. Mi linaje era débil, mi espíritu silenciado. Pero a la luna no le importaba el estatus. Los destinos, decían, tejían hilos para todos. Y durante 22 años me había aferrado a la esperanza de que mi hilo estuviera atado a Carlos Vega. Ahora, él estaba cerca de la hoguera ceremonial, las llamas bailando en sus brillantes ojos azules, dorando los bordes de su cabello rubio. Hijo del Alfa, él era el futuro de la manada, su orgullo, era poder y gracia, risa y furia, y lo había amado desde el momento en que entendí lo que era el amor. La atracción hacia él era un dolor en mis huesos, una certeza que desafiaba mi humilde rango. Sabía con la tranquila convicción de mi alma que él era mío. Tenía que serlo. Esta noche la luna lo confirmaría. Esta noche la manada no tendría más remedio que verlo también. El anciano alzó los brazos, su voz un retumbo ronco que silenció los emocionados murmullos. Que la madre luna sea testigo, que su luz revele los lazos que nos fortalecerán, las uniones que asegurarán nuestro futuro, que las destinadas se acerquen. Una corriente eléctrica recorrió a la multitud. Las parejas comenzaron a avanzar, sus manos encontrándose mientras una luz plateada y brillante florecía entre ellos. Una manifestación visible de su unión. Un coro de aullidos jubilosos se elevó para saludar al cielo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tamborileo frenético de terror y esperanza. Mi mirada estaba fija en Carlos. Él no se había movido. Me le estaba mirando, su expresión ilegible a través de la parpadeante luz de la hoguera. Luego empezó a caminar, no hacia otra persona, sino directamente hacia mí. La manada se abrió para él como un río alrededor de una piedra. Los susurros murieron. El aire se volvió denso, pesado de expectación. Esto era. El mundo se redujo al camino entre nosotros. Su aroma, menta salvaje y tormentas de verano, llenó mis sentidos, embriagador y familiar. Se detuvo justo delante de mí, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. La esperanza feroz y cegadora surgió en mí. Había tenido razón. Los destinos no me habían olvidado. Él me miró, su hermoso rostro, una máscara de fría perfección. La luz plateada de la luna de apareamiento parecía reunirse a nuestro alrededor, esperando encenderse. Yo contenía la respiración, mis ojos grises de tormenta muy abiertos con una súplica que él no podía pasar por alto. María, hija de Mateo, dijo, su voz resonando en el repentino y absoluto silencio. No era el tono cálido y grave que había recreado en mis sueños. Era plano, duro, una astilla de hielo. Él levantó la mano, y por un segundo que me detuvo el corazón, pensé que tocaría mi mejilla,
completando el lazo. En cambio, hizo un gesto brusco y despectivo, una ruptura pública. Yo, Carlos Vega, hijo del Alfa José, futuro Alfa de Arroyo Plateado, declaró, su voz resonando con brutal claridad, por la presente te rechazo. Las palabras me golpearon con fuerza física. Un jadeo se extendió por la manada. El mundo se inclinó. La luz de la hoguera se volvió borrosa en los bordes de mi visión. El rechazo era un mito, una historia cruel contada a los cachorros para asustarlos. No era real. No podía serlo. Rechazo este lazo, continuó Carlos, sus ojos desprovistos de cualquier emoción que no fuera una escalofriante resolución. Rechazo este destino. Una omega con un lobo silencioso y un linaje estéril no es una compañera para un alfa. Eres una debilidad que esta manada no puede permitirse. No eres nada. Nada. La palabra resonó en el espacio cavernoso que acababa de abrirse en mi pecho. El hilo fantasma de nuestro lazo, ese que había sentido toda mi vida, no solo se deshilachó, sino que se rompió. El dolor fue insoportable, una cuchilla de agonía pura que me atravesó el alma, dejando una herida sangrante y desgarrada. Mi débil lobo gritó, un sonido de angustia pura que nadie más podía oír, y entonces se fue completamente. El espacio en mi mente donde había vivido ahora era un vacío, frío, silencioso y muerto. Lo miré, incapaz de respirar, incapaz de pensar. Él no solo me había rechazado, me había deshecho, había tomado la última pieza frágil de mi identidad y la había aplastado bajo su talón delante de todos los que conocía. Los rostros expectantes de mis compañeros de manada se habían transformado en máscaras de piedad, desprecio y una cruel curiosidad desinteresada. Yo era un espectáculo, un juguete roto. Carlos me dio la espalda, una última condena, y regresó hacia la hoguera, dejándome sola en un círculo de vergüenza. La luna de apareamiento, antes un faro de esperanza, ahora se sentía como un foco, iluminando cada defecto, cada grieta en mi alma destrozada. Nadie se acercó a mí. Nadie ofreció un toque reconfortante. Ser rechazada era ser maldecida, impura. La humillación quemaba más fuerte que la hoguera. Un rubor tóxico que se arrastró por mi cuello y me quemó las mejillas. Tenía que alejarme. Poner un pie delante del otro fue lo más difícil que había hecho en mi vida. La manada se abrió para mí de nuevo, pero esta vez se sintió diferente. No estaban abriendo paso para la compañera del alfa. Estaban retrocediendo de un contagio. Sus sentidos eran agudos, llenos de desdén y juicio. Mi propio alfa, el padre de Carlos, José, me vio irme con ojos de piedra, su aprobación silenciosa de la elección de su hijo, un segundo golpe más pesado. No corrí, caminé, con la espalda recta, la cabeza alta, un acto final de desafío desesperado contra la agonía que amenazaba con destrozarme. Cada paso era una vida. Cuando finalmente llegué al borde de los árboles, la oscuridad del antiguo bosque me tragó por completo. Y solo entonces la primera lágrima silenciosa trazó un camino a través de la suciedad de mi desgracia pública. Caminé durante lo que parecieron horas sin rumbo, adentrándome más en el bosque, donde los aullidos triunfantes de la manada ya no podían alcanzarme. El aire se volvió más frío y una niebla baja comenzó a rizarse alrededor de los troncos de los antiguos robles. Finalmente me desplomé al pie de un gran árbol nudoso, mis piernas cediendo. La tierra fría y húmeda se filtró a través de mi delgado vestido, pero apenas lo sentí. La única sensación era la herida abierta y cruda en mi pecho, donde solía estar mi futuro. El silencio en mi cabeza era la parte más aterradora. Por primera vez en mi vida, estaba completa,
absolutamente sola. Una tormenta se estaba gestando tanto dentro como fuera de mí. El viento se levantó, agitando el dosel de los árboles con un suspiro lúgubre. La luna estaba oscurecida por nubes espesas y amoratadas. Una rama se rompió cerca. Mi cabeza se levantó de golpe, mi cuerpo instantáneamente rígido por el miedo. Un rebelde, un depredador atraído por el olor de mi angustia. Mis sentidos, ya embotados por mi dolor, se esforzaron por captar un sonido, un olor. No había nada. El bosque se había vuelto sobrenaturalmente quieto. Los insectos habían dejado de chirriar. El viento contuvo la respiración. Era el tipo de silencio que precede a la llegada de algo antiguo y poderoso. Entonces un olor me llegó por el aire inmóvil. Era diferente a cualquier cosa que hubiera conocido. No era de nuestra manada ni de ninguna manada que pudiera nombrar. Era el olor a ozono después de un rayo, a piedra fría de montaña, a escarcha invernal y algo oscuro como tierra rica y olvidada. Era un aroma de autoridad absoluta, de poder. Desde las sombras más profundas entre dos pinos colosales, una figura se desprendió de la oscuridad. No salió tanto como simplemente emergió, como si la noche misma le hubiera dado forma. Era alto, increíblemente alto, y de hombros anchos, vestido con cueros oscuros y discretos que no ocultaban la pura presencia depredadora que emanaba. Su cabello era del color de la medianoche sin luna, y a medida que se acercaba, sus pasos no hacían ruido en el suelo cubierto de hojas. Me eché hacia atrás, apretándome contra la áspera corteza del roble. Mi corazón, que pensé que se había roto, comenzó a latir con un nuevo terror primario. Esto no era un rebelde, esto era algo completamente diferente. Su rostro era ángulos duros y sombras, un estudio de severidad, pero sus ojos eran de un extraño plata pálido y parecían absorber la tenue luz, guardando secretos tan antiguos como las montañas. Una débil cicatriz plateada cortaba su ceja izquierda, la única marca en un rostro que parecía tallado en granito. Se detuvo a una docena de pasos de mí, su mirada inquietante manteniéndome inmóvil. Me miró no con lástima, sino con una intensidad tranquila y evaluadora que me desnudó de nuevo. Vio el rechazo aferrándose a mí como un sudario. Vio el vacío donde había estado mi lobo. Sentí como si pudiera ver los átomos mismos de mi alma. Cuando finalmente habló, su voz fue un gruñido bajo y tranquilo que vibró a través del suelo, a través del mismo aire que respiraba. Era tranquilo, mesurado, pero contenía una corriente de poder tan inmenso que hizo que el bramido del alfa de antes sonara como el grito de un niño. Inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos plateados nunca abandonando los míos. Un destello metálico captó mi atención, un pesado anillo de sello en su mano derecha, grabado con el inconfundible símbolo de un lobo gruñendo bajo una corona, el símbolo del Alfa Supremo, el Rey. Te rompieron, afirmó. No fue una pregunta, fue una observación simple y brutal. No pude hablar. Mi garganta estaba cerrada con lágrimas no derramadas y terror. Solo pude mirar el anillo, a la leyenda viviente que estaba frente a mí, el rey Alfa Fernando Vallebrand, un nombre susurrado con miedo y asombro. El gobernante de todos los territorios del norte, un lobo del que se decía que era más un mito antiguo que un hombre. ¿Qué hacía él aquí, en territorio de mi manada? En esta noche dio otro paso silencioso hacia adelante. El chico tomó tu lazo, tu lobo, tu futuro. Te dejó con nada más que vergüenza. Su mirada se detuvo en mí y por un momento fugaz, una extraña luz entró en sus ojos. La vergüenza es un veneno. Se puede beber
o se puede forjar para convertirla en un arma. Se detuvo de nuevo, ahora lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el frío imposible que parecía irradiar de él. Un marcado contraste con la humillación ardiente que aún quemaba mi piel. Extendió su mano, no hacia mí, sino con la palma hacia arriba, como si sopesara una elección invisible. Así que te pregunto una vez, muchacha rota de arroyo plateado, dijo el rey Alfa, su voz bajando a un casi susurro que era más dominante que cualquier grito. ¿Quieres venganza o libertad? Las palabras flotaron en el aire gélido entre nosotros, dos caminos imposibles que se bifurcaban de un único momento de ruina. Venganza, libertad. Para mí, María, cuyo mundo se había reducido al tamaño de una herida, parecían palabras de un idioma extranjero. La libertad era un fantasma. ¿Libertad de qué? ¿De la manada que era mi único hogar, por cruel que fuera? ¿De la identidad que ya no poseía? Una omega sin lobo era menos que libre. Era una presa, una deriva en un mundo que me devoraría. La libertad era una muerte lenta y prolongada en la naturaleza, pero venganza, esa palabra era diferente. No prometía paz, no ofrecía consuelo. Era una astilla de obsidiana, negra y afilada. Y cuando pensé en ella, algo parpadeó en las frías cenizas de mi corazón. Una diminuta ascua desafiante. Vi el rostro de Carlos, la hermosa y descuidada crueldad en sus ojos. Lo oí pronunciar esas palabras en el bosque silencioso, marcándome con esa única y aniquiladora palabra. Nada. La venganza era un fuego, podía calentarme, podía quemarme. En ese momento no me importaba cuál, siempre y cuando pudiera sentir algo más que la agonía hueca y roedora de su rechazo. El rey Alfa me observaba, sus ojos plateados pacientes, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Su quietud era un poder en sí misma, una gravedad que curvaba el espacio a su alrededor. No me estaba ofreciendo piedad. Esto era una transacción, fría y clara. Vio una herramienta, quizás una oportunidad. Era un rey, y los reyes no actuaban sin propósito. Lenta y dolorosamente me puse de pie, usando la áspera corteza del roble para estabilizar mis piernas temblorosas. Encontré su mirada, el primer acto de verdadera desafío que había logrado en toda la noche. Mis propios ojos grises de tormenta, hinchados y con los bordes rojos, se encontraron con los suyos. Ambas, jadeé, la única palabra desgarrando mi garganta irritada. Era una respuesta audaz y desesperada, una demanda de una mendiga a un dios. Por un momento, no pasó nada. La expresión del rey no cambió. Luego, la esquina de su boca se inclinó en una sonrisa apenas perceptible. No era una sonrisa de calidez, sino de reconocimiento, de satisfacción. Bien, gruñó. El sonido de una vibración baja que pareció calmar mi temblor. La libertad sin propósito es el exilio. La venganza sin futuro es solo ceniza. Ambas es la única respuesta con algún peso. Dio un paso más cerca y su abrumador aroma, a escarcha invernal y aire cargado, me mareó. Era tan grande que bloqueaba la poca luz que se filtraba a través del dosel. Pero hay un precio, siempre hay un precio. Si te doy una nueva manada, un nuevo nombre, un nuevo lugar en este mundo donde nadie pueda tocarte, me pertenecerás. Tu lealtad, tu servicio, tu vida, será mía para mandar. ¿Está entendido? Pertenecerle a él. Las palabras deberían haberme aterrorizado. Acababa de ser repudiada porque no pertenecía a nadie. No valía nada, pero pertenecer al lobo más poderoso del continente era una jaula de otro tipo, pero también era una fortaleza.
un escudo. No tengo nada más que dar, susurré. La verdad de ello, una píldora amarga. Tienes tu dolor, corrigió, su voz desprovista de simpatía, pero no cruel. Era una declaración de hechos. Y lo convertiremos en tu armadura. Extendió su mano, era grande y callosa, la piel curtida. El anillo de sello plateado con su lobo coronado parecía pulsar con una débil luz interior. Esto era el momento en que mi camino se bifurcaba para siempre. Miré su mano, luego de nuevo al recuerdo de Carlos, haciendo ese gesto brusco y cortante de rechazo. El ascua de rabia dentro de mí se avivó. Con una mano temblorosa, me extendí y coloqué mis pequeños y fríos dedos en su palma. El contacto fue un choque, no de calor, sino de un frío mordaz imposible, como sumergir mi mano en un río de montaña alimentado por la nieve. Una sacudida de energía pura me subió por el brazo, directamente al lugar hueco de mi pecho. No llenó el vacío, pero iluminó sus bordes, haciéndome jadear. Era un poder diferente al cálido y terroso latido de mi manada. Esto era antiguo, elemental y completamente indomable. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, su agarre firme y absoluto. No era un agarre reconfortante, era una posesión. Por la luna caída y la sangre que une, dijo Fernando Vallebrand, su voz baja y formal, una promesa hecha en el corazón de la noche. Te saco de las cenizas de tu antigua vida. Reclamo tu deuda. Ahora eres del velo. Estás bajo mi protección. Eres mía. Mientras pronunciaba la última palabra, el anillo en su dedo ardió con un frío intenso y repentino contra mi piel. Algo se selló entre nosotros. Una cadena invisible forjada en la oscuridad y la desesperación. Me soltó la mano, pero la sensación de su poder permaneció. Una corriente fantasma bailando sobre mi piel. Sin otra palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso por donde yo había venido. De vuelta hacia el claro, hacia la manada, hacia Carlos. El pánico me invadió. Espera, ¿a dónde vamos? Miró por encima del hombro, sus ojos plateados brillando. Elegiste la venganza, no espera hasta la mañana. El miedo luchaba con una terrible y creciente sensación de anticipación. Volver allí ahora para enfrentarlos. Pero no estaría sola. Estaría regresando al corazón de mi humillación, flanqueada por el único lobo que ningún alfa se atrevía a desafiar. Enderecé mis hombros, levanté mi barbilla y lo seguí. El bosque que había sido mi refugio ahora se sentía como un camino hacia mi ajuste de cuentas. Se movieron entre los árboles en silencio. La gracia depredadora y silenciosa de Fernando, un marcado contraste con mis propios pasos temblorosos. Pero con cada paso, una extraña calma comenzó a apoderarse de mí. Su presencia era un escudo que desviaba lo peor de mi tormento interno. La herida abierta del rechazo seguía ahí, pero ya no era lo único que podía sentir. Ahora estaba el eco hormigueante de su poder y la promesa fría y dura de lo que estaba por venir. Los sonidos de la manada nos llegaron primero. Música, risas, un aullido de celebración. Estaban celebrando mi desaparición. Se regocijaban de que su futuro alfa estuviera libre de su inútil carga desechada. El pensamiento me envió otra punzada de ira, y esta vez fue limpia y aguda, sin lágrimas. Se detuvieron al borde del bosque, ocultos por las sombras. La escena era muy parecida a como la había dejado. La hoguera rugía, enviando chispas en espiral hacia el cielo nocturno. La manada bailaba, bebía, festejaba, y en el centro de todo estaba Carlos. Tenía una copa de plata en la mano, y una loba bonita con cabello como oro hilado colgaba de su brazo, riéndose con él. Parecía feliz,
sin cargas, libre. La visión de eso debería haberme roto de nuevo. En cambio, endureció el último vestigio de mi tristeza en algo frío y sólido. Fernando me miró. ¿Estás lista?, murmuró. Solo pude asentir, mi garganta demasiado apretada para las palabras. Él salió del bosque. El cambio fue instantáneo. Un momento el claro estaba lleno de ruido jubiloso. Al siguiente, una manta de silencio absoluto cayó. La música se detuvo. Las risas murieron en las gargantas. El baile se detuvo. Uno por uno, todas las cabezas se giraron. Cada par de ojos se clavó en la figura imposible que había emergido de la oscuridad. Sus sentidos inundaron el aire. Conmoción, confusión y una repentina y aguda punzada de miedo primario. Alfas, betas, guerreros que nunca habían conocido el miedo. Todos retrocedieron instintivamente un paso. Su propio alfa, José Vega, que había estado riendo con su hijo, se quedó inmóvil, el color drenándose de su rostro. Fernando no los miró, simplemente esperó. Su poderosa presencia, una demanda silenciosa. Luego miró hacia las sombras y me tendió la mano. Era una invitación, una orden. Este era mi momento. Respirando hondo y entrecortadamente, María salió de la oscuridad y se adentró en la luz de la hoguera, para ponerse de pie junto al rey Alfa. Un jadeo colectivo recorrió la manada. Una cosa era ver al rey. Otra muy distinta era verlo con la Omega rechazada, la basura descartada de la manada. La sonrisa de Carlos desapareció, reemplazada por una mirada de incredulidad absoluta que rápidamente se volvió una mueca. María, ¿qué significa esto?, exigió, su voz teñida de fastidio como si yo fuera un insecto persistente. Dio un paso adelante, sacando el pecho. No eres bienvenida aquí, y tú, dijo girando su mirada arrogante hacia Fernando. Quien quiera que seas, estás traspasando. Se detuvo. Sus ojos se habían posado en el anillo, en la corona tallada. El reconocimiento amaneció, y la arrogancia en su postura se desmoronó como un castillo de naipes. Se quedó sin habla, su rostro una máscara de horror incipiente, pero era demasiado tarde. En ese mismo instante, cuando la luna de apareamiento alcanzó su cenit directamente sobre ellos, derramando su pura luz plateada sobre ellos, el mundo se fracturó. El lazo que había hecho con Fernando, la posesión que había pronunciado, chocó con la antigua magia de la luna. Una fuerza, violenta e imparable, estalló entre ellos. No se parecía en nada al suave tirón que había sentido por Carlos. Esto era un cataclismo, una supernova, un poder invisible y rugiente que me golpeó, un infierno que consumió el último vestigio de mi dolor y llenó el vacío donde había estado mi lobo. No con un lobo, sino con la esencia pura e indomable de un rey. El olor de él, ozono invierno, piedra antigua, irrumpió en mis sentidos, grabándose en mi misma alma. Fue agonía y éxtasis, terror y un regreso a casa, todo a la vez. Mis rodillas flaquearon y grité, agarrando el brazo de Fernando para no caer. Sus pálidos ojos plateados brillaron, fijándose en los míos, y en sus profundidades vi un reflejo de mi propia sorpresa. Esto quizás él no lo había esperado. Al otro lado del claro, un sonido ahogado y gutural fue arrancado de la garganta de Carlos. Tropezó hacia atrás, una mano voló a su pecho como si le hubieran disparado. Los restos rotos de su lazo desvanecido, que aún se aferraban a él, estaban siendo expulsados violentamente por el nuevo. Un lazo 1000 veces más fuerte, 1000 veces más profundo. Él podía sentirlo. La verdad, en toda su terrible e irreversible gloria, lo atravesó. No solo había rechazado a una Omega sin lobo,
Había rechazado a la compañera del rey Alfa, a la chica que había llamado Nada, ahora unida al único lobo que nadie podía desafiar. Su padre, el Alfa José, miró entre su hijo y el rey, su rostro ceniciento por la catástrofe política y espiritual que acababa de ocurrir. Yo me aferraba a Fernando, el mundo girando en un torbellino de olor y poder, todo mi ser reorientándose alrededor de este hombre aterrador y silencioso. Y al otro lado del fuego, Carlos Vega, el futuro dorado de la manada de Arroyo Plateado, cayó de rodillas en la tierra, su hermoso rostro retorcido en una máscara de pura incredulidad que destrozaba el alma. El lazo que había destruido acababa de convertirse en la cadena que lo atormentaría por el resto de su vida. El mundo era sonido, fuego y hielo. Sonido, un zumbido agudo en mis oídos, el trueno frenético de mi propio corazón, los jadeos ahogados de la manada. Fuego, la hoguera rugiente que parecía palidecer en comparación con el infierno blanco y ardiente que acababa de forjar un vínculo entre mi alma y la del rey. Hielo, el frío elemental imposible de su poder. Un glaciar viviente que ahora llenaba cada espacio vacío dentro de mí. Me aferré a su brazo, el duro músculo y el cuero un punto singular de realidad en el caos arremolinado. Mis nudillos estaban blancos, mi aliento salía en ráfagas entrecortadas y superficiales. A través de la vorágine en mis sentidos, pude verlos a todos congelados como estatuas en una pesadilla, mi manada. Miraban con ojos muy abiertos y aterrorizados, sus sentidos un cóctel tóxico de miedo, incredulidad y un asombro incipiente y repugnante. No me estaban mirando a mí, no realmente. Estaban mirando al hombre al que me aferraba, al aura innegable de poder absoluto que ahora irradiaba de él, un aura que se había envuelto imposiblemente a mi alrededor también. Entonces mis ojos encontraron a Carlos. Todavía estaba de rodillas, su cabello dorado cayendo sobre su rostro, sus anchos hombros temblaban. Tenía la cabeza gacha, las manos apretadas en la tierra. Un sonido bajo y agonizante se arrancaba de su garganta, un sonido de un sufrimiento tan profundo que cortaba el zumbido en mis oídos. A través de los restos harapientos y sangrantes de nuestro antiguo lazo, pude sentir un fantasma de lo que él estaba sintiendo. Un dolor fantasma abrasador, como si su propia alma estuviera siendo marcada con la marca de otro. Estaba sintiendo mi lazo con Fernando. Estaba experimentando el eco del reclamo del rey, una violación espiritual que era su castigo eterno por destrozar lo que los destinos le habían dado. Había querido libertad de mí. Ahora estaba encadenado al fantasma de mi nuevo lazo para siempre. Fue Fernando quien rompió el hechizo. No se movió, ni siquiera cambió su peso, pero su presencia pareció expandirse, para presionar el claro, obligando al mundo a doblegarse a su voluntad. Su mirada se levantó de la patética forma de Carlos y se posó en el Alfa José, el padre de Carlos. Alfa Vega, dijo, su voz una vibración baja y tranquila que cortó el silencio. No fue un saludo, fue una convocatoria. El Alfa José se encogió como si lo hubieran golpeado. Era un alfa orgulloso y fuerte, un guerrero que había liderado su manada durante 30 años. Yo nunca lo había visto mostrar un atisbo de miedo. Ahora el terror estaba grabado en cada línea de su rostro. Dio un paso vacilante hacia adelante, sus manos ligeramente separadas de los costados en un gesto de apaciguamiento. Su Majestad, logró decir su voz tensa. No, no estábamos al tanto de su presencia en nuestras tierras. De haberlo sabido, le habríamos ofrecido nuestra hospitalidad. No vine por su hospitalidad, declaró Fernando, su tono plano y frío. Su agarre se apretó casi imperceptiblemente en mi brazo.
un recordatorio silencioso de posesión. Vine por lo que fue descartado. Sus ojos plateados se dirigieron a Carlos, luego de nuevo a José. La acusación tácita era ensordecedora. Permitió que esto sucediera. Vio a su heredero desechar un regalo de los destinos, y al hacerlo, insultó un poder mucho más allá de su comprensión. El rostro del Alfa José se puso ceniciento. Lo entendió. Esto ya no se trataba de una Omega rechazada. Se trataba de un insulto catastrófico al rey Alfa. Su manada, su familia, todo su futuro ahora pendía de un hilo. Su majestad, comenzó de nuevo José, su voz densa de desesperación. Mi hijo es joven, arrogante. Él no sabía. Yo no sabía. Fue un error, uno terrible, imperdonable. Fue una elección, interrumpió Fernando, su voz bajando una octava, teñida de una quietud letal. Él hizo la suya, ahora yo he hecho la mía. Miró hacia mí, y por un instante su expresión se suavizó, no con calidez, sino con algo más, un destello de evaluación posesiva, como un dragón que inspecciona una pieza de oro que acaba de añadir a su tesoro. Ella es del velo ahora, marcada por mí, unida por la luna. Sus leyes, su territorio, su manada, ya no tienen ningún derecho sobre ella. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi antigua vida. Estaba siendo formalmente, y de forma real, excisada de arroyo plateado. Sentí una extraña punzada, no de pérdida, sino de vértigo. El suelo bajo mis pies había desaparecido irrevocablemente. El Alfa José inclinó la cabeza, un gesto de sumisión completa. Nosotros renunciamos a todo derecho. María, ella es libre de nosotros. Es suya, su majestad, por todas las leyes, antiguas y nuevas. Carlos finalmente levantó la vista, sus brillantes ojos azules salvajes por un dolor que iba más allá de lo espiritual. Me estaba mirando, verdaderamente mirándome por primera vez. No estaba viendo a la Omega callada y sencilla que había dejado de lado. Estaba viendo a una mujer bañada en el aura aterradora de un rey, mis ojos grises de tormenta reflejando la luz de la hoguera, mi mano apoyada en el brazo de una leyenda viviente. Estaba viendo a la reina que había desechado. No, susurró Carlos, la palabra una súplica áspera. Comenzó a levantarse. María, el lazo, lo sentí, fue un error, puedo arreglarlo, podemos... ¡Silencio!, ordenó Fernando. No levantó la voz, pero la palabra golpeó el claro con la fuerza de un golpe físico. Carlos se congeló, con la boca medio abierta, la orden anulando su propia sangre de alfa. Era un príncipe, pero estaba en presencia de un rey. Fernando dirigió toda su atención a Carlos, y la temperatura en el claro pareció bajar 20 grados. No pronunciarás su nombre, dijo, su voz suave, pero con un filo de acero afilado. No la mirarás. Tuviste tu oportunidad de reclamar lo que era tuyo por el destino, y lo escupiste. Ahora vivirás con las consecuencias. Cada aliento que ella tome, unida a mí, será un recordatorio de tu fracaso. Cada momento de poder que ejerza bajo mi nombre será un testimonio de tu debilidad. Ese es tu juicio. ¿Lo entiendes, muchacho? Carlos no pudo hablar. Solo pudo mirar fijamente. Su rostro un lienzo de horror y un arrepentimiento eterno incipiente. Asintió bruscamente, como un títere al que le habían cortado los hilos. El asunto estaba concluido. Fernando había dictado sentencia y no había apelación. Se giró, su movimiento fluido y decisivo, preparándose para irse. Su mano se movió de mi brazo a la parte baja de mi espalda.
una presión firme y guía que me instó a moverme con él. Di un paso, luego dudé, mi mirada atraída de nuevo hacia el fuego, hacia los rostros de la manada. Vi la vergüenza de mi alfa, la envidia y el miedo de la otra loba, la sumisión de los guerreros. Este había sido mi mundo. Estas personas que me habían despreciado, compadecido y finalmente se quedaron quietas, observándome ser destrozada, eran la única familia que había conocido. Y en una noche me había convertido en su terror y su mito. Una fría ráfaga de viento barrió el claro, y yo temblé. La delgada tela de mi vestido no ofrecía protección. Sin una palabra, Fernando se detuvo. Se quitó la pesada capa oscura que llevaba. Era sencilla, de lana gruesa y ribeteada con lo que parecía piel de lobo de sombra, negra y densa. Su olor, ese aroma salvaje e intoxicante a invierno y piedra, se aferraba a ella. Me la puso sobre los hombros. El peso era asombroso. Era más que solo tela. Se sentía como un manto de poder, un escudo contra el mundo. Me caía hasta los tobillos, envolviéndome por completo. En el momento en que se asentó, las miradas de la manada parecieron resbalar de mí. Ya no estaba expuesta, estaba oculta, estaba protegida, estaba reclamada. El simple gesto fue más vinculante que cualquier voto, más definitivo que cualquier palabra. Aquí ha terminado todo, murmuró, su voz solo para mis oídos. El sonido vibró a través de mí, un extraño consuelo en su autoridad absoluta. Él comenzó a caminar, y esta vez caminé con él, la pesada capa arrastrando el suelo detrás de mí. Pasaron el borde de la luz del fuego y se sumergieron de nuevo en la oscuridad profunda y expectante del bosque. Nadie de la manada hizo un sonido. Nadie se movió para detenerlos. Simplemente observaron cómo su rey tomaba a la omega que habían descartado y desaparecía en la noche. Los sonidos del claro se desvanecieron detrás de ellos, reemplazados por el suave crujido de sus pasos en el suelo del bosque y el suspiro del viento a través de los pinos. Caminaba a su lado, envuelta en su aroma y su poder, el nuevo lazo entre nosotros, una cosa viva y que respiraba, un cordón plateado de luz estelar que pulsaba al ritmo de mi frenético latido. Me arriesgué a mirarlo de perfil, silueteado contra la tenue luz de la luna. Su rostro era una máscara de granito, indescifrable y distante. Me había salvado. Me había dado venganza y una especie retorcida de libertad. Pero a medida que nos adentrábamos en las sombras de su mundo, una nueva y escalofriante pregunta comenzó a formarse en mi mente. Él me había vengado. Me había reclamado. Pero ¿qué quería exactamente el rey alfa de una omega rota? El precio de su protección era mi vida. Estaba empezando a entender que el pago apenas había comenzado. El viaje fue un largo sueño despierto. Caminamos durante horas, dejando atrás los familiares bosques de pinos y robles de arroyo plateado, ascendiendo a un paisaje más áspero y primario. El suelo se volvió rocoso, los árboles cambiaron a abetos esqueléticos que arañaban el cielo amoratado antes del amanecer. El aire se enrareció, volviéndose agudo y frío en mis pulmones. Fernando se movía con una gracia inquietante e incansable, sin parecer titubear nunca en el terreno traicionero. Lo seguía, la pesada lana de su capa, un peso reconfortante. Mi mundo se redujo a la visión de su ancha espalda y el sonido de nuestros pasos crujiendo sobre la piedra. El silencio entre nosotros no estaba vacío. Era una cosa viva, pesada de historia tácita y el peso crudo y nuevo de nuestro lazo. No se parecía en nada al suave zumbido del destino que había imaginado sentir por Carlos. Este lazo era un bajo zumbido constante bajo mi piel,
Un cable plateado tenso, vibrando con un poder que era antiguo y completamente indiferente a mi comodidad. A través de él podía sentirlo, no sus pensamientos, no de ninguna manera clara, sino impresiones. Una quietud vasta y profunda, como un lago congelado que esconde una profundidad insondable. Una paciencia que se sentía geológica en escala. Y debajo de todo, un núcleo fuertemente enrollado de algo que se sentía como violencia controlada. Un volcán durmiente. Una vez tropecé, mi tobillo se torció en una roca suelta. Antes de que pudiera caer, su mano se extendió, su agarre como hierro en mi brazo, estabilizándome al instante. El contacto fue breve, impersonal, pero el lazo se avivó entre nosotros. Una sacudida de su energía elemental pura que me hizo jadear. Me soltó como si se hubiera quemado, sus ojos plateados brillando con una emoción indescifrable antes de que la máscara de indiferencia volviera a su lugar. No me preguntó si estaba bien, simplemente esperó a que recuperara el equilibrio y luego continuó. Él no era mi protector en un sentido amable. Era mi guardián, asegurándose de que su nuevo activo llegara intacto. Mientras los primeros dedos pálidos del amanecer se extendían por los picos orientales, llegamos. El Velo del Norte no era un lugar donde uno simplemente tropezaba. Era una declaración de poder escrita en piedra y hielo. Un profundo valle similar a un fiordo atravesaba el corazón de las montañas, y al final, una fortaleza se alzaba para encontrarse con el cielo. No era una torre de homenaje anidada en un valle. Era el valle mismo, domado y convertido en arma. Una colosal estructura de granito negro surgía de la tierra, no construida sobre la montaña, sino aparentemente crecida de sus propios huesos. Sus torres como fragmentos de obsidiana perforando las nubes. Una única cascada rugiente descendía por la pared del acantilado a su lado, su rocío congelándose en intrincados patrones en la piedra oscura. Esto no era un hogar, era un trono. Dos guardias vestidos con cuero gris oscuro y acero estaban de centinela ante una enorme puerta de hierro y madera. Eran enormes, más grandes que cualquier guerrero de mi manada. Sus rostros eran sombríos y cicatrizados. Mientras Fernando se acercaba, no hablaron. Simplemente golpearon sus puños contra sus pechos en un saludo silencioso y poderoso y empujaron las colosales puertas para abrirlas. El sonido de las puertas cerrándose detrás de mí fue de una finalidad aterradora. Había dejado el mundo que conocía y había entrado en el corazón de una leyenda. El patio era vasto y vacío, el viento aullando una canción solitaria a través de las losas. Más de sus lobos vigilaban a lo largo de las almenas, sus rostros tan duros e inflexibles como la piedra sobre la que se alzaban. Todos estaban en silencio, sus miradas me seguían con una curiosidad depredadora que me hacía erizar el vello de la nuca. No eran una manada como yo la entendía, eran un ejército. Fernando me condujo a través del patio y a través de un conjunto de imponentes puertas hacia la gran sala. La escala me quitó el aliento. El techo se elevaba cientos de pies por encima, sostenido por enormes pilares de piedra, sin adornos que desaparecían en las sombras. El aire era frío, olía a roca antigua, a humo de leña y a otra cosa. El débil olor metálico a sangre vieja. Las antorchas parpadeaban en los apliques de hierro, proyectando largas sombras danzantes, pero hacían poco para calentar el frío opresivo. Una figura se desprendió de la penumbra cerca de un hogar monolítico, donde crepitaba un fuego bajo. Era una loba, alta y esbelta, con cabello del color de limaduras de hierro, trenzado severamente hacia atrás de un rostro que parecía no haber conocido nunca una sonrisa. Sus ojos,
del color del crepúsculo invernal, no ofrecían bienvenida, solo una evaluación severa y mesurada mientras me recorrían, deteniéndose por un momento en la capa del rey que me envolvía. Su Majestad, dijo, su voz nítida y baja. Inclinó la cabeza, un gesto de respeto puro y disciplinado. No se esperaba su regreso. Los planes cambian, Ana, respondió Fernando, su tono inalterable. Ella es María. Está bajo mi protección. Asegúrate de que se le den aposentos, comida y una sanadora que la atienda. La mujer, Ana, finalmente me miró directamente. Su mirada era aguda, invasiva. La Omega del Sur, los rumores viajan rápido. Su olor era de acero frío y disciplina, y había una clara corriente de sospecha. Claramente no aprobaba. Ya no es una Omega de arroyo plateado, declaró Fernando, una advertencia silenciosa en su voz que hizo que la postura de Ana se tensara casi imperceptiblemente. Ella es del velo, trátala como tal. Por supuesto, mi rey. La mirada de Ana bajó, pero no me perdí el destello de resentimiento en sus ojos. Por aquí, me dijo a mí, su tono cortante y desprovisto de cualquier calidez. Yo dudé, mirando a Fernando. Él ya se estaba dando la vuelta, su atención en algún asunto invisible, como si su transacción estuviera completa, y yo ahora fuera solo otra pieza de su hogar para ser gestionada. Una oleada de desolación, aguda e inesperada, me invadió. Estaba completamente sola aquí, una extraña en una tierra de gigantes silenciosos y hostiles, unida a un rey que me miraba como si fuera un objeto de su propiedad. Ana me sacó de la gran sala, sus pasos resonando en los cavernosos corredores de piedra. No encontramos a nadie. Sin embargo, sentí el peso de ojos invisibles desde cada arco sombreado. Los susurros parecían seguirnos, sonidos sibilantes débiles que morían en el momento en que intentaba concentrarme en ellos. Estaban hablando de mí, la nueva mascota del rey, la omega rota que había arrastrado de regreso a su guarida. Las cámaras a las que me llevaron eran más grandes que la cabaña de toda mi familia en casa. Una enorme cama llena de pieles oscuras dominaba una pared, y un fuego recién encendido en una chimenea de piedra. Su calor fue un alivio bienvenido. Los muebles eran de madera oscura y pesada, bellamente tallados, pero severos. Una sola ventana alta, enrejada con una elaborada reja de hierro, daba a una caída escarpada hacia el brumoso valle de abajo. Era lujoso. También era inconfundiblemente una jaula. Se preparará un baño, dijo Ana desde la puerta. Se traerá comida. La sanadora te atenderá. No debes salir de estas habitaciones sin mi permiso. La orden era absoluta. ¿Por qué estoy aquí?, pregunté. La pregunta finalmente se liberó del miedo que la había mantenido cautiva. Ana se giró, su expresión de leve sorpresa porque me había atrevido a hablar. «Estás aquí porque el rey así lo quiso», dijo simplemente, como si esa fuera la única explicación que el mundo requiriera. Él tiene sus razones. No es para que los de nuestra clase las cuestionemos. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Un consejo, sureña. Nuestro rey no es como sus alfas suaves. Es antiguo y soporta cargas que no puedes imaginar. No confundas su protección con afecto. Eres una pieza en un juego que no entiendes. Sé útil, sé discreta y podrías sobrevivir. Con esa última y escalofriante declaración, Ana se giró y se fue, la pesada puerta de madera cerrándose detrás de ella con un golpe definitivo. El sonido de un cerrojo deslizándose en su lugar resonó en el repentino silencio. Me quedé de pie en el centro de la vasta habitación, la pesada capa del rey todavía envuelta alrededor de mis hombros. Podría sobrevivir. Las palabras me helaron más que los muros de piedra.
venganza y libertad. Me había ofrecido ambas, pero nunca había mencionado la supervivencia. El agotamiento, tanto físico como emocional, me abrumó en una ola. Tropecé hacia la cama, las gruesas pieles suaves bajo mi cuerpo tembloroso. Comentario personal del personaje, aproximadamente 30-60 segundos. Aquí debo hacer una pausa, ¿sabes? El viaje hasta aquí, la fortaleza. Todo esto fue tan irreal, como si alguien hubiera tomado las historias de fantasía que me contaban de pequeña y las hubiera retorcido hasta convertirlas en una pesadilla. Quiero decir, estaba esta chica, yo, que acababa de ser humillada públicamente por el cretino de su amor de la infancia, y de repente, ¡boom!, aparece un rey alfa de los mitos, de esos de los que la gente apenas susurraba. Y no solo aparece, sino que me ofrece venganza o libertad. En mi pueblo lo habrían llamado un cuento de viejas, una locura. Pero aquí era demasiado real. La capa en mis hombros, el frío penetrante de la fortaleza, el zumbido de esa extraña conexión con él. ¿Estaba realmente en el centro de un juego de poder milenario o simplemente me había vuelto loca de dolor? No tenía ni idea. Lo único que sabía era que mi antigua vida ya no existía y esta nueva era, bueno, era una locura total, pero una locura que, curiosamente, me ofrecía una posibilidad. Qué raro, ¿no? En fin, volvamos a esa noche. Fin del comentario personal. El lazo con Fernando era una presencia constante, un bajo zumbido en el fondo de mi mente. A través de él, de repente sentí una punzada aguda y helada de algo. Molestia, furia. Era una emoción poderosa y violenta, fuertemente controlada, pero inmensa. Y era suya. Se encendió por solo un segundo, dirigida a algo o alguien muy lejos dentro de la fortaleza, y luego se fue, suprimida bajo su habitual calma. La breve conexión me dejó sin aliento. Él era una tempestad encerrada en una jaula de su propia creación, y yo estaba atrapada en la fortaleza con él. No sé cuánto tiempo estuve allí antes de que la puerta se abriera de nuevo. No era un sirviente con un baño o la sanadora, era Fernando. Llenaba la entrada, su tamaño imponente parecía encoger la gran habitación. Sus ojos plateados me recorrieron, captando mi forma exhausta, acurrucada en su cama. No dijo nada mientras cruzaba la habitación y se quedaba mirándome, su sombra cayendo sobre mí. El rechazo rompió el recipiente, dijo, su voz un murmullo bajo, más para sí mismo que para mí. Pero la luna lo ha reforjado, más fuerte, al parecer. Se inclinó, su gran mano callosa se movió hacia mi rostro. Me encogí, el corazón me saltó a la garganta, pero no me tocó la cara. Sus dedos rozaron suavemente el interior de mi muñeca izquierda. Un calor abrasador, en marcado contraste con su frío habitual, se encendió donde tocó. Grité, retirando mi mano de golpe. En mi piel, donde habían estado sus dedos, un patrón tenue e intrincado ahora brillaba con una suave luz plateada. Parecía una red de enredaderas espinosas entrelazadas con una luna invernal, una marca que no había estado allí antes. El lazo se ha asentado, dijo, su voz desprovista de cualquier emoción. Miró de la marca brillante en mi muñeca a mis ojos aterrorizados. Bien, se dio la vuelta para irse. «Espera», exclamé, mi voz temblaba. «¿Qué es esto? ¿Qué quieres de mí?» Se detuvo en la puerta, de espaldas a mí. La luz de la antorcha del pasillo delineaba su poderosa silueta. Durante un largo momento, permaneció en silencio. Cuando finalmente habló, su voz era plana, fría y llevaba un peso de sombría finalidad que me heló la sangre en las venas.
La luna de la cosecha será en 3 noches, dijo. Necesitas ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir. ¿Sobrevivir qué? Susurré. Un nuevo y terrible temor amanecía. Volvió la cabeza lo suficiente para que yo pudiera ver la dura línea de su mandíbula y el escalofriante vacío en sus ojos plateados. Mi maldición. Las palabras permanecieron en el aire frío mucho después de que se hubiera ido, retorciéndose en las sombras, envolviendo los pilares de piedra de mi jaula. Una maldición. Los susurros que había escuchado de niña. Cuentos despectivos del sombrío rey del norte de repente adquirieron una aterradora realidad íntima. Decían que era antinaturalmente viejo, que había hecho un pacto con los espíritus oscuros de las montañas, que su sangre corría más fría que los ríos invernales. Eran historias para asustar a los cachorros, pero yo ya no era una cachorra, y el hombre que me había reclamado no era una simple historia. La sanadora vino, una mujer mayor y tranquila con manos suaves y ojos que contenían un universo de dolor. Examinó la marca brillante en mi muñeca, su toque reverente y temeroso. No dijo nada al respecto, pero su olor era agudo con una especie de asombro compasivo. Trató mis cortes y contusiones de mi huida por el bosque, me dio un té cálido y amargo que alivió el dolor en mis huesos, y se fue tan silenciosamente como había venido. Trajeron comida, carne asada, queso duro, pan oscuro, pero apenas pude tragar unos bocados. Mi hambre era un dolor secundario distante en comparación con la ansiedad carcomiendo mi alma. La luna de la cosecha, el nombre mismo era una profecía de violencia. ¿Qué rito era este? ¿Qué demandaba de mí? El lazo con Fernando era un alambre zumbante constante en mi mente, un conducto a través del cual sentía el eco débil y distante de su inmenso y disciplinado poder. No me daba respuestas, solo una sensación persistente de su enfoque, su control inquebrantable sobre una vasta tormenta interna. Se estaba preparando para algo, para su maldición, y por alguna razón me necesitaba. Durante 2 días fui un fantasma en una tumba de piedra. Recorrí los límites de mis aposentos, las lujosas pieles y los adornos tallados, sintiéndome más como una burla que como un consuelo. Me paraba junto a la ventana enrejada durante horas, observando la niebla arremolinarse en el valle de abajo, sintiéndome tan atrapada como las nubes invernales. Ana era mi única visitante, trayéndome las comidas, su rostro una máscara de severa desaprobación. No respondió a ninguna de mis preguntas. Su silencio era un muro tan impenetrable como la propia fortaleza. Párrafo completamente original. A veces, por las noches, cuando no podía conciliar el sueño en esa inmensa cama de pieles, mi mente viajaba de vuelta al hogar. A los pequeños detalles que ahora parecían tan lejanos y, a la vez, tan dolorosamente cercanos. Recordaba el aroma a tomillo seco que siempre tenía la ropa de mi padre, o el sonido de mi madre tarareando mientras amasaba el pan. Pensaba en cómo solía esconderme detrás de la barra de la taberna del pueblo, escuchando los chismes y las risas, soñando con una vida sencilla, con un amor tranquilo. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé algo como esto. Fernando, la fortaleza, la marca. Era como si alguien hubiera roto mi historia y la hubiera reescrito con tinta negra y sangre fría. ¿Podría alguna vez volver a sentirme yo misma? ¿O esta nueva María, la que estaba empezando a emerger entre las sombras, era la única que quedaba? Fin del párrafo original. La segunda noche una profunda inquietud se apoderó de mí. El lazo con Fernando se agitó, el bajo zumbido escalando a una vibración frenética que me hacía doler los dientes. A través de él pude sentir un pico de su poder, un aumento de algo crudo e indomable,
que él estaba luchando por contener. Se sentía como una presión acumulándose en las profundidades de la tierra, un preludio de un terremoto. Era la sensación de algo antiguo y depredador despertando de un largo letargo. Su maldición se acercaba. La necesidad de moverme, de escapar de los asfixiantes confines de mi habitación, se convirtió en un imperativo físico abrumador. Fui a la puerta, mi corazón martilleaba. Estaba atornillada como siempre, la desesperación me arañaba la garganta. Agité el pesado picaporte de hierro, un gesto fútil y sin esperanza. «Déjame salir», susurré, presionando mi frente contra la madera fría e implacable. Para mi asombro, escuché el sonido del cerrojo siendo retirado. La puerta se abrió hacia adentro con un gemido bajo. Ana estaba allí, su severo rostro iluminado por la antorcha que sostenía. Su expresión era ilegible, pero había una nueva tensión en su postura. «El rey te convoca», dijo, su voz tensa. «Está en la sala subterránea. Ven». La sala subterránea. El nombre me produjo un escalofrío. Ananonevi me llevó por los pasillos principales, sino por una escalera de piedra sinuosa que se adentraba profundamente en los cimientos de la montaña. El aire se volvió más frío, más pesado, denso con el olor a tierra húmeda, a piedra antigua y a algo más, algo metálico y salvaje que me erizó los pelos del brazo. Era el olor de una guarida de bestias. Emergimos en una vasta caverna, más grande que la gran sala de arriba. Las paredes eran de granito crudo, sin trabajar, relucientes de humedad. La única luz provenía de una enorme hoguera en el centro de la caverna, sus llamas saltando alto y proyectando sombras monstruosas y parpadeantes. Y allí, de pie frente al fuego, estaba Fernando. No era el rey controlado e impasible que había visto antes. Estaba con el torso desnudo, sus bragas de cuero lo único que llevaba puesto. Su ancha espalda era un mapa de cicatrices, viejas y nuevas, algunas pálidas y plateadas, otras de un rojo crudo y furioso. Pero no eran las cicatrices lo que me mantenía cautiva. Era el poder que irradiaba de él. Era un aura visible, un brillo en el aire como una bruma de calor. Y el lazo entre nosotros gritaba, un chillido de alta frecuencia, de energía pura e indomable. Se aferraba a su control por un hilo, y yo podía sentir la tensión de ello. Un esfuerzo monumental de voluntad que hacía que las mismas piedras parecieran vibrar. Se giró lentamente para mirarme. Sus ojos plateados ya no eran piscinas tranquilas, eran hornos ardientes, las pupilas dilatadas. Los iris brillaban con una luz interior salvaje. Líneas negras irregulares como venas de sombra se extendían por su cuello desde su pecho, pulsando con una débil energía oscura. La maldición se estaba manifestando. «Viniste», dijo. Su voz un gruñido bajo y ronco que era más animal que humano. No pude hablar, solo pude mirar fijamente el poder crudo y aterrador que apenas contenía. Ana se había retirado a las sombras junto a la entrada, su mano apoyada en la empuñadura de una espada corta en su cinturón. «¿Qué te está pasando?», logré susurrar finalmente. Una sonrisa depredadora y sin humor tocó sus labios. «Una vieja deuda que vence. Mi linaje fue forjado en un pacto con el primer invierno, el corazón de la montaña. Nos dio nuestra fuerza, nuestra longevidad, pero la montaña es un dios hambriento. Demanda un precio, una cosecha». Su mirada me quemó. La noche de la luna de la cosecha, la bestia interior tiene permitido cazar. Es una liberación necesaria, un equilibrio de la balanza. El olor salvaje en el aire era el suyo. La bestia era él. «¿Por qué estoy aquí?»,
Pregunté, mi voz temblaba. ¿Qué quieres que haga? El lazo, gruñó, dando un paso hacia mí. Sus músculos estaban tensos, las venas oscuras en su piel pulsaban más rápido. Es nuevo, no probado. Los sanadores dicen, un lazo forjado por la luna misma actúa como un ancla que tu espíritu podría ser capaz de sujetarme, de evitar que el hombre sea completamente consumido por el monstruo. Un ancla. Eso era yo para él. No una compañera, no una reina, una herramienta, una cadena para contener su propio demonio personal. Y si no funciona, respiré. La aterradora realidad de mi situación me abrumaba. Estaba encerrada en una cueva con un monstruo a punto de ser desatado. Sus ojos plateados mantuvieron los míos, y por primera vez vi un destello de algo más allá del poder y el control. Era una profunda resignación cansada del alma. Entonces será su primera presa. La honestidad directa y brutal de sus palabras era más aterradora que cualquier amenaza. Esto no era una prueba que él estuviera seguro de pasar. Era una apuesta desesperada de última hora, y mi vida era la apuesta. El miedo, frío y agudo, me atravesó, pero debajo de él, el ascua de rabia que Carlos había encendido parpadeó una vez más. Me habían llamado débil, inútil, una carga. Este rey aterrador, esta leyenda viviente, admitía que necesitaba mi fuerza, cualquier pedacito frágil de ella que yo poseyera. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, mi voz ganando una pizca de fuerza. Quédate cerca, gruñó, las palabras volviéndose más difíciles, como si su garganta estuviera cambiando de forma. Aférrate al lazo. No lo sueltes, no importa lo que veas, no importa lo que oigas. Dio otro paso tambaleante. Un rugido gutural profundo se arrancó de su pecho. Su cuerpo comenzó a contorsionarse. El sonido de huesos crujiendo y desplazándose llenó la caverna. Un horrible ruido húmedo de chasquido. Las venas negras se extendieron como un incendio forestal por su piel, cubriendo su torso, sus brazos, su rostro se retorció en una agonía que estaba más allá de lo humano. Sus rasgos se alargaron, sus dientes se afilaron en colmillos. Quería gritar, correr, arañar mi camino de regreso por las escaleras, pero estaba congelada en mi lugar, no solo por el miedo, sino por el lazo. Ahora era un río embravecido, amenazando con arrastrarme. Podía sentir su agonía, su lucha, la pura y ruidosa fuerza de su voluntad, batallando la transformación primaria. Ya no era solo una observadora, era una participante en su tormento. Cayó de rodillas, su cabeza echada hacia atrás. Un aullido de furia pura e indomable resonó en las paredes de la caverna. Un pelaje negro como el azabache pulido brotó de su piel. Su forma se hinchó, los músculos se abultaron y se desgarraron, remodelándose en algo masivo. Algo que no era del todo lobo, no del todo hombre, sino una fusión de pesadilla de ambos. Era una criatura de mito, un ser de sombra y rabia, sus ojos ardiendo con el fuego plateado y frío de una luna invernal. El rey había desaparecido. La bestia estaba aquí. Se alzó a su altura imponente, fácilmente 3 metros de altura. Un monstruo de músculo ondulante y pelaje de obsidiana. Giró la cabeza. Sus ojos plateados y ardientes se fijaron en mí. Un gruñido bajo y hambriento retumbó en su profundo pecho. Dio un paso hacia mí, sus garras largas y afiladas como dagas raspando el suelo de piedra. Escena desde otra perspectiva. Ana me contaría años después que en aquel momento, desde su escondite en las sombras, había dudado. No por miedo a la bestia, había visto esto 100 veces, sino por mí. Para ella, yo no era más que una chica endeble,
una omega del sur a la que el rey había arrastrado hasta aquí por razones incomprensibles. Vio mi rostro pálido, mis ojos desorbitados, y por un instante pensó, se romperá, será su fin, y el nuestro también. Pero luego algo cambió. Vio cómo mis ojos se cerraban, cómo mi cuerpo, aunque tembloroso, no se desmoronaba. Vio la luz de la marca en mi muñeca, una marca que a ella misma le causaba un temor reverencial. Ana, una mujer que valoraba la fuerza por encima de todo, no entendía qué poder yo podía tener, pero por primera vez una pizca de respeto, mezclada con perplejidad, se abrió camino en su corazón de piedra. Para ella yo no era una herramienta, sino una incógnita peligrosa, y esa noche se dio cuenta de que no solo estaba protegiendo a su rey, sino que también era testigo de algo grandioso. Fin de la escena desde otra perspectiva. Esto era el momento de la verdad. Ana era una estatua en las sombras, su rostro sombrío, su espada aún enfundada. Esta era mi lucha. Aférrate al lazo. Cerrando los ojos, ignoré la aterradora visión ante mí y me concentré hacia adentro. Busqué el cordón plateado que nos conectaba, el vínculo espiritual que la luna había forjado. Vibraba con el hambre cruda y caótica de la bestia. Quería cazar, matar, desgarrar y despedazar. Me quería a mí. Vertí hasta la última gota de mi propia voluntad, mi propio dolor, mi propia necesidad desesperada de sobrevivir en ese lazo. No intenté luchar contra la rabia de la bestia. Eso sería como intentar detener un tsunami con mis propias manos. En cambio, envolví mi conciencia alrededor del cordón vibrante y me aferré, convirtiéndome en un punto fijo en su tormenta. Pensé en su rostro en el bosque, la autoridad tranquila en su voz. Imaginé al rey, al hombre, la conciencia enterrada en lo profundo del monstruo. Fernando, pensé, empujando su nombre por el lazo como una oración, una súplica. Estoy aquí. Aguanta. La bestia detuvo su avance. Inclinó su enorme cabeza. Un destello de confusión en sus ojos brillantes. Un gemido bajo escapó de su garganta. Un sonido de conflicto. El hombre todavía estaba allí. Estaba luchando. Dio otro paso. Su gruñido regresó, el hambre primordial anulando la confusión momentánea. Bajó la cabeza, preparándose para atacar. Mis ojos se abrieron de golpe. La marca en mi muñeca, la espinosa marca de luz lunar que me había dado, comenzó a brillar con una luz plateada brillante. Sin pensar, impulsada por puro instinto, extendí mi mano hacia la bestia. «¡No!», ordené, mi voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. La luz de mi muñeca brilló y una oleada de energía pura y calmante recorrió el lazo. No era una orden que la bestia entendiera con palabras, sino a través de la conexión profunda del alma que compartíamos. Golpeó la rabia de la criatura como un paño frío en una frente febril. La bestia retrocedió, sacudiendo su enorme cabeza. Soltó un rugido, pero este era diferente. Estaba teñido de frustración, de la agonía del hombre que luchaba por regresar del abismo. Miró de mi mano extendida a sus propias garras, como si las viera por primera vez. Estaba funcionando. Yo estaba funcionando. Yo era el ancla. Lenta y dolorosamente, la transformación comenzó a revertirse. Los horripilantes sonidos de huesos desplazándose y músculos desgarrándose llenaron la caverna una vez más. La bestia se derrumbó, encogiéndose, el pelaje retrocediendo, la forma monstruosa dando paso al hombre. Finalmente, Fernando yacía desnudo y tembloroso en el frío suelo de piedra.
las últimas venas negras desvaneciéndose de su piel. Estaba cubierto de sudor, su respiración entrecortada, su cuerpo espasmos con las réplicas del cambio. Pero era él mismo. El rey había regresado. Se apoyó en un codo, sus ojos plateados ahora claros y lúcidos, encontrando los míos a través del espacio iluminado por el fuego. Estaban llenos de un asombro profundo y cansado. Te aferraste, jadeó, su voz ronca. Bajé la mano, todo mi cuerpo temblaba con la reacción. Lágrimas de terror y alivio corrían por mi rostro. Había enfrentado al monstruo y había sobrevivido. Lo había salvado. Me había salvado a mí misma. Ana finalmente se movió, caminando hacia adelante y dejando caer una pesada capa de piel sobre la forma temblorosa del rey. Su rostro severo estaba grabado con un respeto a regañadientes, innegable, mientras me miraba. Fernando luchó por sentarse, envolviéndose la capa. Me miró, realmente me miró, y por primera vez desde que lo conocí, la máscara había desaparecido por completo. No vi al rey, no vi a la bestia, sino al hombre, antiguo, cargado y terriblemente solo. La marca, dijo, su voz ganando fuerza, es más que un sello, es una llave. Mi bestia te reconoció como la persona que lo completaba. La palabra flotó en la vasta y fría caverna, tan potente e increíble como la bestia que acababa de retirarse al hombre. La persona que lo completaba era la palabra que me habían robado, el destino que Carlos había destrozado a mis pies. Escucharla ahora de los labios de este antiguo rey maldito, pronunciada después de un horror tan primario, se sintió como una burla cósmica, o quizás un reequilibrio de una balanza que nunca supe que existía. Ana se congeló en el acto de ayudar a Fernando a ponerse de pie. Su compostura férrea finalmente se rompió. Su cabeza se giró bruscamente para mirarme con ojos grandes e incrédulos. La sospecha y el resentimiento se habían ido, reemplazados por un asombro asombroso y que alteraba el mundo. La Omega del Sur no era solo una herramienta, no solo un ancla, era la reina destinada, la profetizada en susurros, la compañera que podía calmar la maldición del rey. Mi mente daba vueltas. El lazo entre nosotros no era solo un pacto nacido de la desesperación y la venganza. Era lo real, retorcido y forjado en fuego en lugar de luz de luna, pero un verdadero lazo de unión de todos modos. La luna no se había equivocado. Simplemente había elegido un camino diferente, más duro para mí. La conexión que había sentido con Carlos había sido una sombra pálida, un truco de la luz de la luna en comparación con la tormenta elemental que me ataba a Fernando. La bestia no había sido calmada solo por mi voluntad. Había sido calmada por el reconocimiento de su otra mitad. Fernando se incorporó el resto del camino, sus piernas inestables. Estaba debilitado, agotado por la transformación y la lucha por controlarla. Pero la pura fuerza de su presencia no disminuyó. Dio un paso hacia mí, la capa de piel aferrada a él, sus ojos plateados sujetando los míos con una nueva e intensa intensidad. Todos estos años, murmuró, su voz ronca de incredulidad. Siglos, creí que el pacto había quemado esa parte de mí, que mi linaje estaba maldito para gobernar solo, para luchar contra la bestia solo hasta el fin de los días. Se detuvo justo delante de mí, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de su piel y oler el persistente aroma salvaje del cambio. Miró la marca plateada en mi muñeca, aún pulsando con una suave luz residual. Los destinos tienen un sentido del humor cruel. Me envían a mi compañera en forma de una muchacha rota de una manada perdida en la misma noche
en que es desechada por un tonto. Un tonto. La palabra resonó con una finalidad profunda y satisfactoria. Carlos era un tonto. Había tenido un universo en sus manos y lo había tirado por orgullo. Lo último de mi dolor por lo que había perdido se cuajó y murió, reemplazado por una certeza fría y clara. Mi antigua vida no fue una tragedia, fue un prólogo. No estoy rota, dije, mi voz tranquila pero firme. Sostuve su intensa mirada sin pestañear. Por primera vez en este lugar frío y oscuro, rodeada de piedra y sombras, me sentí completa. El vacío que el rechazo de Carlos había tallado en mí ya no estaba vacío. Estaba lleno del fuego helado del poder de un rey y del asombroso peso de un nuevo destino. Una sonrisa lenta y genuina tocó los labios de Fernando. Transformó sus duras facciones de granito, ahuyentando las sombras de siglos, revelando un atisbo del hombre debajo de la corona y la maldición. No estuvo de acuerdo. Su voz, un bajo murmullo de asombro. No lo estás. Un alboroto en la entrada del túnel rompió el momento. Un guardia, con el rostro pálido y la respiración agitada, tropezó en la caverna. Su Majestad, jadeó, inclinándose profundamente. Perdone la intrusión, pero hay jinetes del sur. Llevan el estandarte de la manada de Arroyo Plateado. La sonrisa de Fernando desapareció. La máscara del rey volvió a su lugar. Sus ojos se volvieron astillas de hielo. El Alfa José y su hijo, su Majestad, demandan una audiencia. Dicen que han venido a reclamar lo que fue robado. Reclamar. La audacia de la palabra era impresionante. Sentí una oleada de pura furia fría. Después de lo que habían hecho, después de la humillación pública, la violencia espiritual del rechazo, se atrevían a venir aquí a su casa. Se atrevían a hablar de mí como un objeto robado. La mirada de Fernando se dirigió a mí, una pregunta silenciosa en sus profundidades. Me estaba dando una elección. Podía ahuyentarlos, hacer que los ejecutaran por su insolencia, o podía dejarlos enfrentar su juicio. Déjalos entrar, dije, mi voz resonando con una autoridad fría que me sorprendió incluso a mí misma. Que vean lo que la elección de un tonto le ha costado. Una satisfacción sombría se posó en el rostro de Fernando. Ana, ordenó, escolta a nuestra reina a la sala del trono. Vístela, atiéndela. Luego se dirigió al guardia. Tráeme al muchacho y a su padre desarmados. El énfasis en reina no pasó desapercibido para nadie. Ana se inclinó profundamente, esta vez con una reverencia genuina y profunda. Mi reina, dijo, y las palabras se sintieron como una coronación. Una hora más tarde, me encontraba en una tarima en la gran sala. El trono, un asiento macizo y sin adornos tallado en una sola pieza de obsidiana, estaba vacío. Me quedé a su lado como Fernando me había indicado. Ya no llevaba mi vestido andrajoso, sino un vestido de lana azul noche profundo, tan oscuro que era casi negro, que caía en líneas severas y elegantes hasta el suelo. Ana me había trenzado mi suave cabello castaño, entretejiendo hilos de plata que brillaban a la luz de las antorchas. En mi muñeca izquierda, la marca del rey, el sello plateado del lazo, se dejó deliberadamente expuesto. Ya no era María, la Omega rechazada. Era una figura de poder frío y distante, una mujer rehecha a imagen del norte. Las grandes puertas de la sala se abrieron con un gemido. Dos de los guardias de Fernando entraron, flanqueando al Alfa José y a Carlos. Se veían pequeños y fuera de lugar en la vasta e intimidante sala. Sus finos cueros sureños parecían endebles, sus posturas orgullosas disminuidas por la pura escala opresiva de la fortaleza. Habían sido despojados de sus armas
y sus rostros estaban pálidos con una mezcla de miedo y orgullo desafiante. Los ojos de Carlos me encontraron inmediatamente. Se detuvo en seco, con la mandíbula caída. Me miró, el vestido, la plata en mi cabello, el aura innegable de poder que ahora se aferraba a mí como una capa. Pero, sobre todo, miró la marca brillante en mi muñeca. La verdad, la finalidad de ello, lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Un sonido bajo y gutural de angustia escapó de sus labios. La cadena del arrepentimiento se apretó alrededor de su alma. María, respiró, dando un paso adelante. Te dirigirás a la reina, ordenó una voz como un trueno rodante. Fernando entró por una puerta lateral, ahora completamente vestido con sus cueros oscuros y la pesada capa de piel. Se movía con una gracia silenciosa y depredadora. Su presencia llenaba la sala, presionando a los dos sureños hasta que parecieron encogerse. No fue al trono. En cambio, vino a ponerse de pie junto a mí en la tarima, su mano apoyada posesivamente en la parte baja de mi espalda. Fue un gesto simple, pero fue una declaración para que todos la vieran. Ella es mía. Somos uno. El lazo se encendió entre nosotros, una corriente de fuerza compartida. Pude sentir su furia fría, una tormenta fuertemente atada, contenida por su voluntad de hierro. Me apoyé en ella dejándola fortalecer mi propia resolución. El Alfa José, siempre el político, se recuperó primero. Hizo una reverencia, un gesto rígido y formal. Su Majestad, mi reina, hemos venido. Ha habido un grave malentendido. No ha habido ningún malentendido, Alfa Vega, dijo Fernando, su voz peligrosamente suave. Su hijo tomó una decisión. Rechazó a la persona que le correspondía en un ritual público. Rompió un lazo sagrado y la expulsó. Esos son hechos, ¿no? Fue engañado, insistió José, su voz elevándose con desesperación. No sabíamos para quién estaba destinada ella. De haberlo sabido, de haber tenido alguna idea de su reclamo. Mi reclamo es irrelevante, interrumpió Fernando, su voz bajando a un susurro letal. Él no estaba rechazando a mi compañera, estaba rechazando a la suya. Los destinos le dieron un regalo, y él lo pisoteó en la tierra porque lo consideró indigno de su ambición. Rompió sus leyes, no las mías. Mi intervención es simplemente la consecuencia. Dirigió su glacial mirada plateada a Carlos, que seguía mirándome, su hermoso rostro una máscara de tormento. Dime, muchacho, ¿por qué has venido? ¿De verdad creíste que podías entrar en mi sala y reclamar lo que desechaste? ¿Creíste que simplemente te la devolvería? Carlos finalmente apartó la mirada de mí y miró al rey. Ella es la persona destinada a mí. Se ahogó. Las palabras le supieron a ceniza en la boca. El lazo fue nuestro primero. Puedo arreglarlo. Dedicaré mi vida a enmendarlo. La adoraré. Lo haré. No harás nada, dije, mi propia voz cortando sus desesperadas súplicas. Era tranquila, clara y más fría que la piedra bajo mis pies. Carlos se encogió como si lo hubiera golpeado. Me miró, sus ojos azules suplicaban. María, por favor, te amo. Fui un tonto arrogante y ciego. Lo veo ahora. No dejes que nos haga esto. La súplica que una vez me habría destrozado el corazón ahora lo dejó completamente impasible. Miré a este príncipe dorado, a este muchacho que había tenido todo mi mundo en sus manos y lo había aplastado sin pensarlo 2 veces. Y no sentí nada. Ni amor ni odio, solo una vasta distancia vacía. No me amas, declaré.
La verdad de ello, simple y absoluta. Amas la idea de lo que soy ahora, la reina, la compañera de un rey. No me quieres, quieres el poder y el estatus que represento. La Omega que desechaste no era lo suficientemente buena para ti. Tú mismo lo dijiste. Yo era una debilidad. Yo no era nada. Cada palabra fue un dardo perfectamente dirigido, golpeando el núcleo de su superficial orgullo. Eso no es cierto, gritó, la desesperación haciendo que su voz se quebrara. No lo es, gruñó Fernando a mi lado, su mano apretándose en mi espalda. Tuviste tu oportunidad de elegirla cuando era solo una muchacha que te amaba. Elegiste el poder. Ahora ella tiene poder y tú la quieres de vuelta. No eres un amante, eres un ladrón que intenta robar lo que descartó voluntariamente. Fernando dio un paso adelante, descendiendo los 2 escalones de la tarima para ponerse directamente frente a Carlos. Era una cabeza más alto, su presencia completamente abrumadora. Abandonarás mis tierras, volverás a tu manada, y les contarás lo que pasó aquí. Les dirás que la Omega a la que llamaste nada, ahora es la reina del norte. Y vivirás cada día de tu vida sabiendo que tu alma está atada al lazo que ella comparte conmigo. Sentirás mi reclamo sobre ella hasta tu último aliento. Ese es mi juicio y es mi misericordia. Porque si alguna vez te atreves a pronunciar su nombre de nuevo, no seré tan generoso. La finalidad en su tono era absoluta. Carlos se derrumbó, no de rodillas esta vez, sino hacia adentro, todo su ser colapsando bajo el peso de su castigo eterno. El alfa José agarró el brazo de su hijo, su rostro una máscara de amarga derrota, y lo arrastró hacia las puertas. Justo antes de irse, Carlos miró hacia atrás por última vez, sus ojos se encontraron con los míos. Estaban llenos de una vida de arrepentimiento, una promesa inquietante del fantasma que lo acompañaría para siempre. Luego la gran puerta se cerró de golpe y se fueron. El silencio descendió sobre la gran sala. Éramos solo nosotros dos ahora de pie, en el vasto espacio iluminado por las antorchas. El ajuste de cuentas había terminado. Mi pasado había sido cortado, quemado en el fuego de esta nueva realidad. Fernando se giró y caminó de regreso a la tarima. Se detuvo delante de mí, sus ojos plateados escudriñando mi rostro. La furia se había ido, reemplazada por una intensidad tranquila y cuestionadora. Él se ha ido, dijo. Su poder sobre ti está roto. Se rompió en el momento en que te encontré en el bosque, respondí suavemente. Se acercó, su mano suavemente ahuecando mi mandíbula. Su pulgar acarició mi mejilla, su toque sorprendentemente delicado. El lazo entre nosotros zumbó, una canción suave y contenta de corrección, de regreso a casa. Todavía era aterrador en su intensidad, pero ya no era una tormenta. Era un océano profundo y poderoso, y ya no me estaba ahogando en él. Estaba aprendiendo a respirar su aire. Te llamarán la reina de ceniza, murmuró, sus ojos sujetando los míos, surgida de las cenizas de un lazo roto para tomar un trono de piedra. No quiero un trono, susurré, la verdad de ello me sorprendió. Es tuyo de todos modos, dijo, como yo soy tuyo. Bajó la cabeza y sus labios se encontraron con los míos. El beso no fue de pasión ardiente, sino de profundo y trascendente reconocimiento. Sabía a invierno y piedra, a antiguos votos y nuevos comienzos. Fue un sello en un pacto hecho en la oscuridad, una promesa de un futuro que nunca podría haber imaginado. En su beso no fui reclamada, fui encontrada. 5 inviernos habían pasado desde que los alfas del sur huyeron del velo. 5 inviernos aprendiendo la música dura y hermosa del norte. Me encontraba en las altas almenas de la fortaleza, una pesada capa de piel de lobo blanco bien ajustada contra el viento helado. El cielo era un brillante dosel despejado de índigo
salpicado del polvo de diamante afilado de 1 millón de estrellas. Abajo, el valle estaba cubierto por una nieve inmaculada. La luz de la luna convertía la cascada congelada en una escultura plateada. El aire era tan frío que se sentía limpio, purificando los pulmones con cada respiración, y nunca me había sentido más en casa. El título que me habían dado, la Reina de Ceniza, se había quedado. Los susurros de mi historia habían viajado con el viento a cada manada del continente. La historia de la Omega rechazada, que se había convertido en la compañera destinada del Rey Alfa, era ahora una leyenda, una historia de advertencia para los alfas jóvenes y arrogantes, y un faro de esperanza para los olvidados y los descartados. No había pedido el nombre, pero lo llevaba como llevaba mi corona, con una fuerza tranquila e inquebrantable que había sido forjada, no nacida. Un brazo pesado me rodeó la cintura, tirándome hacia atrás contra una pared de calor sólido. El familiar e intoxicante aroma a escarcha invernal, piedra antigua, y Fernando llenó mis sentidos, y un suspiro contento escapó de mis labios. Apoyé la cabeza en su pecho, su barbilla apoyada en mi coronilla. El lazo entre nosotros ya no era una tormenta o un río embravecido. Era un vasto mar tranquilo, profundo y eterno, las corrientes de nuestras almas mezclándose como una sola. Piensas tan alto que puedo oírlo por encima del viento. Gruñó, su voz una baja vibración contra mi espalda. Solo pensaba en las estrellas, respondí, mi mirada barriendo el cielo brillante. Se ven diferentes aquí, más nítidas, más cercanas. Eso es porque no hay nada entre tú y el cielo, dijo. Ni mentiras, ni luces de la ciudad, ni falsa calidez. Solo la verdad fría y dura de las cosas. Era una descripción acertada de mi vida ahora. Mi pasado en Arroyo Plateado se sentía como un sueño medio olvidado, una historia sobre una chica diferente en un mundo diferente. Había una claridad dolorosa en mi existencia aquí. El norte era una tierra dura, y su gente estaba forjada del mismo granito que sus montañas. Eran silenciosos, disciplinados y ferozmente leales. Ganarme su respeto no había sido fácil. Ana, ahora mi amiga más confiable y capitana de mi guardia, me había dicho una vez que los norteños no daban su lealtad a la ligera, pero una vez dada, nunca podía romperse. Yo la había ganado no por ser una reina, sino por ser una de ellos. Había aprendido sus costumbres, patrullado las fronteras con sus guerreros y me había sentado junto a sus hogueras, escuchando sus antiguas historias. Les había demostrado que mi espíritu era tan resiliente como el suyo y había domado a la bestia de su rey. La luna de la cosecha seguía llegando cada año, una noche de tensión y miedo que se apoderaba de la fortaleza. Pero ya no era un horror. Se había convertido en un ritual de comunión. Iba con él a la sala subterránea, y cuando la bestia emergía, me recibía no con un gruñido de hambre, sino con un bajo gemido de reconocimiento. Inclinaba su enorme y monstruosa cabeza y me permitía posar mi mano sobre su frente. Yo era su ancla, su compañera, el único olor humano que significaba hogar. La maldición no había sido levantada, porque el pacto de las montañas era eterno, pero se había transformado. Lo que antes era una noche de agonía solitaria para Fernando, era ahora una carga compartida, una reafirmación del lazo que nos unía. Hay noticias del sur, dijo Fernando en voz baja. Su voz me sacó de mi ensueño. Me tensé ligeramente. Las noticias del sur eran raras y rara vez eran buenas. Del Alfa de Arroyo Plateado, ¿verdad? ¿Ha habido alguna revuelta o un ataque? Fernando asintió. José, su padre, ha muerto. Dicen que su corazón,
La pena y la vergüenza son venenos potentes. Nunca se recuperó de lo que hizo su hijo. Un escalofrío lejano y tenue me tocó. José Vega se había quedado de brazos cruzados, observando mi humillación, pero había sido un líder fuerte para su manada. Su pecado fue el orgullo por su hijo, un orgullo que lo había cegado. ¿Y Carlos? Pregunté. El nombre sonaba extraño en mi lengua, una reliquia de otra vida. La expresión de Fernando se endureció. Ahora es su alfa, como era su derecho de nacimiento. Hubo una pausa, una oscuridad que entró en sus ojos. Los informes dicen que es un hombre cambiado, frío, silencioso. No ha tomado compañera, no ha engendrado heredero. Gobierna eficientemente, pero sin alegría, sin calidez. Lo llaman el alfa fantasma, porque está obsesionado por una reina que nunca podrá tener. Pude sentir un leve eco de ello a través del fantasma de nuestro lazo destrozado, un dolor sordo constante, un vacío perpetuo. Carlos estaba viviendo su juicio. Había obtenido el poder que anhelaba, el título de alfa que tan desesperadamente había tratado de proteger de mi debilidad, y se había convertido en ceniza en su boca. Estaba encadenado a mi felicidad, obligado a sentir el eco de mi contento con otro, un tormento diario, horario, para el cual no había alivio. Era un destino más cruel que la muerte. ¿Lo compadeces?, preguntó Fernando, su mirada aguda, analítica. Lo consideré por un momento, mirando el mundo silencioso y cubierto de nieve. No, dije finalmente. La verdad de ello era absoluta. Me compadezco de la chica que pensó que todo su valor estaba ligado a su aprobación. Me compadezco de la mujer en la que podría haberse convertido, viviendo en su sombra, siempre sintiendo que no era suficiente. No lo compadezco a él. Está exactamente donde sus elecciones lo llevaron. Una sonrisa lenta y satisfecha tocó los labios de Fernando. Me atrajo más cerca. Su mano subió para ahuecar mi mejilla, su pulgar trazando la línea de mi mandíbula. ¿Y tú? ¿Estás donde tus elecciones te han llevado, María del Velo? Lo miré a sus antiguos ojos plateados, ojos que habían visto siglos de invierno, ojos que contenían el corazón de la montaña y el alma de la bestia. Pero cuando me miraron, solo sostenían un amor feroz y profundo que era tan vasto y duradero como las estrellas sobre nosotros. Tú no fuiste mi elección, susurré. Mi mano subió para descansar sobre la suya en mi mejilla. Fuiste mi destino. Mi elección fue dejar de huir de él. Bajó la cabeza y me besó. Un beso profundo y posesivo lleno de las promesas silenciosas de 1000 inviernos más por venir. El viento aullaba a nuestro alrededor, una salvaje canción del norte, pero en el círculo de sus brazos, yo estaba perfectamente inmóvil, perfectamente segura. Era la reina de ceniza, surgida de las brasas de una vida rota. Era la compañera de la bestia, el ancla de un rey maldito. Era la estrella del norte, un punto de luz fijo en la fría y hermosa oscuridad. No sabía qué nos depararía el futuro, qué desafíos enfrentaríamos o qué nuevas sombras acecharían, pero por primera vez no sentía miedo. Solo una certeza tranquila y poderosa, una sensación de pertenencia que nada ni nadie podía arrebatarme. Era un final que no se sentía como un final, sino como el verdadero comienzo. Y, honestamente, no me arrepentía de nada.